para este conversatorio. Eh, Gracias por preferirnos, porque sé que hay, ¿no?, partidos de béisbol muy importantes ocurriendo también aquí en Oaxaca. Y por venir aquí para poder hablar de cultura palestina, de bordado palestina. Vamos a seguir pues dialogando, ¿no? Somos pues las personas que se han estado con nosotros ahora en la visita guiada de la exhibición Gaza Permanece y tenemos, ¿no?, nuevos amigos que se han sumado. Gracias a ustedes por venir. Bueno, yo voy a hablar menos ahora, van a hablar más Alejandra y Héctor. Este conversatorio se hace pues en el marco de la exhibición Gaza Permanece, aquí en el Museo Textil de Oaxaca. Una exhibición que además es un trabajo colaborativo entre el Museo Textil aquí en Oaxaca, la Cátedra José Sahelú de Lengua y Cultura Árabes del Colegio de México en la Ciudad de México y el Museo Palestino. Y en este contexto es importante pues, mencionar el Museo Palestino y que esta colaboración está con curadores, con un equipo que está allí en Palestina, también porque pues, lo que vimos y lo que van a ver en la exhibición Gaza Permanece es también un trabajo dirigido a los propios palestinos, ¿no? En este momento actual en que se vive en Palestina, que es una culminación de una serie de eventos, de una serie de años desde el 48 hasta el día de hoy, donde la recuperación está en el centro de la vida de los palestinos. Siempre defender y recuperar nuestra propia cultura, que las cosas que se han perdido y las cosas que van perdiendo, ¿no?, a través de la afirmación de la identidad palestina. Para hablar de esto, pues estamos con nuestros invitados y no, son gente que se han dedicado a hacer esto toda la vida, Alejandra y Héctor, y me gustaría presentarles, decirles una pequeña semblanza de cada uno. Primero aquí estamos con Alejandra Gómez Colorado, que es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella también es egresada de estudios de Medio Oriente en el Colegio de México. Trabajó como responsable de la Sala del Mundo Árabe en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en la Ciudad de México y en el Departamento de Exposiciones Temporales del Museo de América en Madrid. Fue directora del Museo Regional de Guerrero y como subdirectora de investigación de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA, participó en los equipos de investigación y planeación de varias exposiciones y museos del país. Fue curadora de las exposiciones Persia, Fragmentos del Paraíso, en el Museo Nacional de Antropología, y La poesía como experiencia cotidiana en Irán, en el Centro Cultural España. Y actualmente Alejandra dirige nuestro querido museo ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y en esos últimos años que Ale está dirigiendo este museo, pues la verdad ha sido como una casa para Palestina. Bienvenida, Ale. ¿Sí? Y voy a presentar a Héctor Meneses. Héctor Manuel Meneses Lozano es egresado de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Tras estudiar un fragmento de Huipil de finales del siglo XVII, recibió una invitación para unirse al equipo de lo que sería, lo que todos conocemos, el Museo Textil de Oaxaca. Tras la apertura del museo en 2008, se desarrolló como coordinador de conservación y colecciones y desde el 2012 ocupa el cargo de la Dirección General de la institución. Sus intereses abarcan el diseño de exhibiciones, la creación de textiles y las herencias culturales tangibles e intangibles,
así como el trabajo entre hilanderas y hilanderos, tejedoras, tejedores, tintoreras, tintoreros y bordadoras, bordadores en coordinación con museos y otras instituciones a nivel local, nacional e internacional. Desde 2008 forma parte del Consejo Directivo del Congreso de Conservación de Textiles de América del Norte y desde 2014 es coorganizador del Encuentro de Textiles Mesoamericanos que se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca. Héctor, pues muchas gracias por estar aquí, por invitarnos, ¿no? Él es quien nos invitó para estar aquí en Oaxaca. Entonces, pues Héctor, comenzamos contigo, que nos cuentes cómo llegó esta exhibición desde Palestina aquí a México y la importancia de esto. Gracias. Gracias, Shadi, Alejandra. Gracias por acompañarnos todavía después de las que estuvieron en la visita. Muchas gracias. La llegada de esta exposición al Museo Textil ha sido muy interesante y me interesaba mucho comentarles cómo fue, porque tal vez de aquí salgan otras posibilidades de llevar esta misma exposición o otra versión a otros espacios que ustedes conozcan. Porque la verdad es que esta es una partecita de una exposición más grande que tiene el Museo Palestino sobre Gaza. Gaza permanece, que además es un juego de palabras que costó un poco traducir, porque todo el guión está escrito en inglés, todos los paneles que ven en la exposición están en inglés, además de en árabe, pero no queríamos mostrarlos en inglés y al lado un poquito ahí resumido en español. Y entonces, desde el título, nos explicaban que es un juego de palabras entre Gaza e historia y Gaza y ruinas, ¿no? En inglés es Gaza Remains, que es Gaza continúa, pero también las ruinas de Gaza. Y entonces Shadi y yo nos preguntábamos cómo conservar un poco ese mismo sentido. Y bueno, decidimos finalmente dejarlo en Gaza permanece. Pero esta exposición de Gaza permanece, como les decía, es algo mucho más amplio. Se habla desde la historia de Palestina y de la región como un territorio que ha sido habitado durante miles de años y las distintas culturas que se han ido desarrollando ahí a lo largo de la historia, los distintos descubrimientos que se hicieron ahí, descubrimientos intelectuales, arquitectónicos, culturales, es decir, un contexto cultural bastante amplio. La otra es la agricultura en Oaxaca, en Gaza, perdón. La agricultura en Gaza, la importancia de nuevo del territorio. Por supuesto, el genocidio que está activo actualmente y toda esa historia que se ha ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo para llegar a donde estamos y la cultura que es la que estamos presentando en el Museo Textil. Entonces es una exposición bastante grande y este museo tiene esta exposición, digamos, lista para imprimirse y exhibirse en donde uno pueda hacerlo. Basta escribir, presentarse, decir nos interesa, quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo podemos exhibirlo y entonces con su aval nos dan acceso a los archivos y nosotros podemos decidir. Es decir, podemos seleccionar los paneles de texto, las fotografías que ustedes vieron en blanco y negro también es una selección de muchas más. Las imágenes de obras de arte también es una selección de un abanico mucho más amplio. Y eso es porque el Museo Palestino está consciente de que tal vez haya salas muy grandes, tal vez haya salas muy pequeñitas, tal vez haya incluso un corredor en una biblioteca. Y entonces para eso incluso ofrecen la posibilidad de presentar toda la exhibición a partir de puros códigos QR para que quepa en el mínimo de espacio, pero aún así seguir hablando del tema y que no se olvide. Entonces esto fue muy interesante y por eso quería compartirlo, porque tal vez alguien de ustedes conozca algún otro lugar donde se pueda llevar algo así. No se necesita mucho espacio. Y una gran ventaja que tuvimos aquí fue, por supuesto, la alianza con Shadi para el desarrollo de la exposición. Y entonces esos paneles sí los pudimos traducir de inglés a español, no nada más como texto, sino tipográficamente, gráficamente,
con ayuda de Frida Nuricumbo, que es la diseñadora del Museo Textil, pudo buscar tipografías que se usaban en esos paneles y sustituir los textos con la traducción que habíamos hecho en español. Y entonces, pues ya estaba una imagen visual fiel a la idea original. Y por supuesto, pues no es para que se quede aquí nada más. Esos archivos se están regresando al Museo Palestino para que ya estén ahí en su base de datos. Y si alguna otra institución hispanohablante desea también presentar la exposición, pues que tengan la oportunidad ya de contar con material hecho en español y que puedan presentar. Entonces, esa es un poco la historia del detrás de. Y el bordado, siendo una de las partes más importantes, más representativas de la cultura palestina, pues encontró un canal de comunicación con el acervo del Museo Textil, en el que afortunadamente contamos con 5 piezas que nos han sido donadas, otras encontradas en una casa, en una venta de garage en Estados Unidos. Y pues eso también nos permitió entender mucho mejor las piezas, darles un contexto más humano, no solamente material. Baja nos estuvo explicando, Baja Yuve, que es el encargado de colecciones del Museo Palestino, nos estuvo explicando lo que veía en esas piezas, el valor de esas piezas, y bueno, la investigación también nos permitió entenderlas mucho mejor, y es lo que estamos presentando actualmente ahí. No nada más para que se quede aquí, sino con miras a que circule a otros espacios como la Ciudad de México, en el Colegio de México, en el Colmex y posiblemente otros espacios también. Entonces, esa es un poco la historia de cómo llega esto. Gracias, Héctor. Y retiro esto, lo que dice Héctor, de que sí se trata de una exhibición itinerante, ¿no? Al final, que ya tenemos lugares pensados, como el Colegio de México y otro espacio en Guadalajara donde se va a exhibir, pero la idea es seguir en un momento tan importante que hay que tener a la cultura palestina muy presente, ¿no? Entonces sí estamos teniendo un modelo de trabajo solidario a través de la museografía. El título el nombre de la exhibición es pues Gaza permanece, es el nombre que le hemos puesto en español. Y claro, aunque no es solamente sobre Gaza, es tener a Gaza presente y permanece en un momento muy importante para la cultura y la historia palestina, como es el genocidio actual que se está viviendo. Y frente a situaciones de genocidio, en el pasado como ahora, pues la reacción que debemos tener o la manera en que pensamos para reaccionar es principalmente reacciones inmediatas. Hay un genocidio, hay un exterminio, pues ¿cómo salvamos a las personas? ¿Cómo los llevamos a un lugar seguro para no tener que confrontar esto? Y obviamente cómo lo paramos, porque hay que pararlo, que todavía no se paró. Pero lo interesante con el caso palestino actual, vemos de la mano tanto de la propia resistencia de los palestinos como de las personas en solidaridad con Palestina, vemos el elemento cultural muy presente, sea en manifestaciones, en el caso de las marchas, eventos culturales que ya estamos viendo ocurriendo en muchos lugares. Pero esto es de cierto modo una réplica de lo que está pasando en Palestina misma. La gente en Palestina como formas de resistencia pues están bailando dabki, están resaltando la propia historia de los palestinos. Los que pueden todavía están inmersos en actividades culturales, sea el bordado, sea la música. Si ven esto lo podemos ver en el caso de Gaza específicamente porque como saben, el Estado de Israel está asediando a Gaza, no permite que entren allí periodistas. Entonces las únicas personas que están transmitiendo la vida ahí son los propios palestinos, mucho con sus propios celulares. Entonces estamos viendo retratos muy íntimos y muy directos de lo que está viviendo en Palestina. Y lo que vemos son reuniones con cantos, lo que vemos son reuniones con lo poco que hay de elementos de comida, haciendo comida para mantener esas tradiciones.
Incluso se puede pensar, yo en mi corta vida nunca he visto tanta presencia de cultura palestina, de algún tipo de renacimiento de la cultura palestina en un momento en que la quieren exterminar. Entonces aquí te dejo la palabra, Alejandra, como a qué se debe esto, esta resistencia por la cultura y esta solidaridad a través de la cultura. Gracias, Shadi. Gracias a todos ustedes por venir, al museo y a la cátedra por organizar esta conversación. Pues este renacimiento y esta resistencia a través de la cultura es algo que sin duda les está quedando a los palestinos y a la sociedad palestina para resistir y buscar en lo más prístino, ¿no? del ser y de la historia los elementos que los hacen a la tierra, ¿no? que los vinculan a su territorio. Estamos viendo como elementos de resistencia el olivo, que veíamos que se expresa también en algunos textiles, el canto, el bordado, pero que se exportan también al mundo, ¿no? Nosotros ya conocemos, bueno, las cufillas, que aquí veo que la señora trae una cufilla. La cultura de Palestina es algo que es muy importante hacer visible y reproducir, porque la narrativa en torno al pueblo palestino es tremenda, ¿no? Lo único que conocemos, desgraciadamente, salvo la otra señora que también conoce los textiles de Palestina porque es experta en textiles del mundo, pero el resto de nosotros tenemos ya una información totalmente sesgada, los medios de comunicación no paran de deshumanizar al pueblo palestino y lo único que conocemos de ellos son guerras. Es muy triste, es muy triste. E incluso yo tuve una transformación cuando estudié la colección de la señora Widad Kawar en Palestina, que tiene más de 2000 trajes que ella fue guardando porque sabía que la historia de su país estaba desapareciendo. Fue un descubrimiento también de qué es esta belleza, qué es esta riqueza textil, cómo es posible que el mundo no sepa que Palestina tiene esta historia. Yo misma no lo sabía y había estudiado la región bastante tiempo, pero no sabía a detalle esa riqueza magnífica, esos detalles, esos pequeños poblados que de uno a otro puede cambiar tanto el diseño y ser tan rico. Entonces, tenemos que hablar de la cultura palestina, tenemos que difundirla, su literatura, que es otro gran fuerte de Palestina, porque eso nos hace entender que Palestina es un pueblo con historia, número uno, que tenía un territorio complejo, capaz de producir esta cultura tan dinámica y tan rica, y que los palestinos están aferrados a su territorio y a volver por esta riqueza cultural, gastronómica, lingüística que existe, ¿no? como país. Les trajimos unas imágenes que no los vamos a cansar mucho con tanta imagen. Ahorita aquí mi amigo me ayuda a ponerla. Pero solo trajimos 4 imágenes que nos van a posibilitar hablar un poco más. Vamos a poner solo la primera. Miren, esta es una imagen justo de esto que les tratamos de describir a través de la exposición y a través de las palabras. Esta es una calle en la ciudad de Belén antes de la Nakba. Shadi ya nos explicó qué es la expulsión de los palestinos en 1948, la catástrofe que se traduce. Y miren esta calle en Belén, entre los años 1940 y 1946. La señora que está en el primer plano pues lleva su vestido tradicional con su cinturón, su joyería, su sombrerito, que son unos sombreros preciosos los que se usaban en Belén con monedas de plata que eran la dote de las mujeres, y arriba de eso su velo. Pero atrás, la mujer que vemos atrás también lleva un traje tradicional, porque los días del mercado bajaban las mujeres a comerciar sus productos, los productos de las aldeas, y muchas de ellas se llevaban telas, hilos para confeccionar sus trajes, ¿no? Entonces, esto es parte de la cultura que los palestinos tienen en la mente, ¿no? Que las palestinas tienen en la mente este territorio que era complejo, unido, conectado, en donde se podían movilizar para intercambiar sus productos y obtener telas que venían desde Siria, por ejemplo, pigmentos para teñir que venían de otras regiones de Palestina, incluso fuera de Palestina, ¿no? De Siria, de Líbano, las sedas, etc. Entonces, esto es lo que
lo que la cultura palestina nos está diciendo y este elemento de resistencia, ¿no? Porque es una cosa muy fina, muy elaborada y al final pues todos estamos vinculados a nuestra cultura, a nuestra lengua materna, a nuestro territorio y eso es lo que buscamos siempre defender, lo que nos da identidad, ¿no? Y bueno, creo que por eso la efervescencia ahorita de la cultura palestina, porque hay mucho además de donde abrevar, hay mucha cultura de la cual abrevar. Gracias, Alejandra. Héctor, bueno, desde la organización de esta exhibición y tu encuentro con la cultura palestina y con esta pérdida de territorio que va de la mano con la necesidad de recuperar constante. ¿Cómo lo ves desde acá, desde México, poniendo ahora un poco Palestina y México como en espejo? Bueno, con sus debidas proporciones, claro está, vemos procesos más o menos similares conceptualmente. Es decir, esto que nos mencionaba Alejandra, de cómo las personas se reunían en los mercados, podías identificar quién es a quién a partir de su vestimenta, qué es lo que se buscaba, qué eran los productos que se valoraban, pues daban también gran pie a la creación textil de ese momento. Lo platicamos hace un momento en la sala del museo, donde decíamos, es que si ya no se tiene acceso al hilo entorchado de plata, si ya no se tiene acceso a la seda, si ya no se tiene acceso a los materiales, ni tiempo para hacerlo, ni casa para hacerlo, pues esta cultura no puede existir. Esta cultura material textil me refiero. Y entonces lo que estamos viendo aquí en Oaxaca, vamos a entrar en un momento, por un lado, basta ir a Tlacolula un domingo y identificarnos con lo que nos acaba de mencionar Alejandra que pasaba en ese mercado de Belén en 1940. Por otro lado, muchas veces se juzga la creación textil contemporánea como si fuera menor en calidad, menor en gusto, menor en muchas cosas al pasado. Pero no estamos considerando las diferencias del contexto, qué es lo que ha orillado a muchas comunidades a cambiar ese textil que apreciamos en un museo en su calidad de 1930, de 1940, 1950. No estamos viendo esas desigualdades económicas, esa dificultad para acceder a buenos materiales, ese intento de la población que no conoce lo que lleva un textil y que regatea constantemente, y que las personas en muchas comunidades dicen, ya no lo hago porque no hay quien lo pague, ¿no? Entonces, yo veo que también el mantener, aquí me queda enfrente Magdalena Santiago, una gran bordadora del Tapanco de Santa María Zacatepec, mantener lo que uno hace en vivo y transmitirlo es un esfuerzo muy consciente de preservar esa cultura y que no se borre ese recuerdo. Hace poco más de un mes y medio, tuvimos una reunión con un grupo de bordadoras, un par de bordadores, Shadi, Alejandra, y estuvimos hablando de esta situación del bordado en Palestina. Y Silvia Vera, otra bordadora de Yalala, en la Sierra Norte, ella decía, después de escucharlos a ustedes dos, es que yo siento lo mismo cuando vengo a la ciudad de Oaxaca y la veo así de gentrificada. Ya no pertenezco a este espacio, ¿no? Ya no puedo entrar a los lugares tan libremente como antes lo hacía. Ya no encuentro las tiendas de vida cotidiana que se encontraban aquí. Y no me puedo imaginar una destrucción a ese grado, ¿no? Si con estas sutilezas ya se siente esa desconexión, pues esto es brutal, ¿no? Y bueno, más adelante también hablaremos de aquella reunión, ¿no? Y lo que también, porque hay una como pequeña sorpresa de lo que viene. Em,
como resultado de esta colaboración. Alejandra, pues te quiero como preguntar sobre cómo ves o cómo ha sido tu encuentro con Palestina desde el contexto mexicano de acá. Para alguien que viene de Palestina como yo, cuando nos vemos a México en el mapa y luego venimos a México, y las cosas que sabemos, pues sí, nos encontramos con algo muy diferente de a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Primero hablando de un territorio enorme, mientras Palestina en comparación con México estamos hablando de un territorio muy pequeño. Nos encontramos con un territorio extremadamente diverso en cuestión de lenguas, de culturas diversas que están aquí. En Palestina, por ejemplo, pues solo tenemos el árabe, que es nuestra única lengua, además y también la lengua hebrea, que es la lengua que viene con el contexto de la creación del Estado de Israel, el hebreo moderno, al que me refiero. Y tenemos una diversidad lingüística, pero en mucho menor grado de lo que tenemos aquí en México. ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, como buenos árabes, la cultura árabe es muy hospitalaria. Entonces, cuando uno se acerca a estudiar Palestina, encuentra mucha hospitalidad y eso ayuda muchísimo a entender y a que te reciban, te abracen, te comenten, te alimenten, que resuelvan todas tus dudas de antropólogo. Todo eso es realmente pues fácil, de alguna manera sencillo en Palestina. Pero por supuesto que hay diferencias importantes. Los palestinos es un pueblo muy politizado, justamente por la situación que viven de ocupación. Entonces, cualquier historia de la vida cotidiana, si uno está hablando del hummus, del platillo este que nos gusta mucho de garbanzo, eso remite a la ocupación, ¿no? A un tema de apropiación cultural por parte de Israel, que ahora dicen que es comida israelí, por ejemplo, ¿no? Si uno está hablando del aceite de oliva, también cualquier cosa, incluso el sátar, que es una hierba tan rica y aromática que se pone en el pan, se prohíbe el cultivo del sátar para los palestinos, por ejemplo, a ese nivel, ¿no? Entonces, la ocupación cruza todos los elementos de la vida cotidiana. Eso es algo muy impresionante, que nosotros pues no vivimos esa realidad. Tenemos otros problemas, muchos problemas, pero ese es un eje que cruza a la sociedad en Palestina y de pronto sí llega a ser muy doloroso, ¿no? Y estar todo el tiempo escuchando historias muy tristes, porque las diásporas, la gente que está en la cárcel, es algo de lo que no se puede escapar en Palestina. Otra cosa que es muy diferente también es la división que hay entre Cisjordania y Gaza. El territorio palestino, pues, también por problemas de ocupación, no es continuo. Si uno está en Cisjordania, por ejemplo en Belén, en Ramallah, en algún otro poblado y quiere pasar a Gaza, es casi imposible. Se necesita autorización de Israel y pasar, incluso mucho antes del genocidio, era muy difícil entrar a Gaza, casi imposible. Permisos y permisos, solicitudes, y pues a muchas personas les denegaban el acceso, pues porque tenían ya controlada la franja desde hace muchos años, ¿no? Los accesos y las salidas. Para los palestinos, mucho más imposible salir. Y visitarse entre palestinos de Cisjordania y de Gaza, otro gran problema. Y visitarse entre palestinos de la propia Cisjordania, también un problema porque hay que atravesar los famosos checkpoints. Entonces, si uno quiere ir, por ejemplo, a la mezquita en Jerusalén a conocer o si son musulmanes a rezar, hay que pasar un checkpoint tremendo que está en Calandia, que es horrible, súper humillante, en donde los revisan de pe a pa. Es un territorio que está fragmentado y el control se siente en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida. Pero bueno, regresando al tema del textil, que es lo que nos convoca, y además que me hace muy feliz estar hablando aquí con gente que conoce mucho de textiles, eso es un punto de unión bien importante entre nosotros. Esa riqueza que tienen en el bordado, en su composición
en donde todo, aquí estoy viendo este mantel maravilloso en donde tenemos animales y viene de la costa, lo mismo en Palestina. La flora y la fauna de cada región se imprimían en el textil, lo mismo que la historia de la vida de las mujeres. Lo vimos en el textil de la señora beduina, el que te pareció increíble, Magdalena, en donde están los cipreses, pero también los amuletos y el estado civil de la mujer que usaba ese vestido, que en este caso había sido una viuda que se volvió a casar. Entonces, esa riqueza textil se tiene en México. Y se puede comparar Palestina con Oaxaca, en donde a pocos kilómetros de una comunidad a otra, la técnica es muy diferente, los significados, el concepto estético de cada prenda es otra cosa. Lo mismo en Palestina. Y creo que por allí nosotros tenemos mucho más que compartir que sociedades europeas, por ejemplo, o en Norteamérica, que están un poco más lejos de esas realidades en cuanto a las prendas. Y tenemos todo un universo para explorar con los palestinos a través de los textiles. Sí, miren, este es un mapa que hizo la señora Mahasaka y Shadi trajo una impresión para el museo que se va a agregar. Ahorita Héctor les explica. Pero miren, este mapa es muy poderoso, lo que platicábamos hace un momento, porque aquí tenemos el territorio de Palestina continuo, sin las divisiones actuales de Gaza y Cisjordania, y no son todos, pero una representación de algunos de los trajes de todas las regiones en Palestina, y como pueden ver, no sé si alcancen a ver detalles, pero lo verán en el museo, son muy, muy diversos. ¿Qué implicaba tener esa diversidad en textiles? Que la gente del sur podía intercambiar con Egipto, por ejemplo, con la península del Sinaí, productos y elementos para poder hacer su traje. Que la gente de Haifa, por ejemplo, que bordaba, tenía unos bordados muy exquisitos de hilo de plata con las flores de azahar de las naranjas, las famosísimas naranjas de Jaffa que se exportaban a Europa desde antes de la ocupación. Había clubes literarios, una ciudad muy próspera, todo eso las mujeres de Haifa lo tenían en sus trajes, ¿no? Pero eso porque había un comercio internacional. Y lo mismo las mujeres de Belén, muy elegantes, muy ricas, porque las sedas pues las traían de Siria, ¿no? Había esa posibilidad de viajar. Me acuerdo que la señora Kawar me decía, yo no entiendo mi vida sin Damasco. Damasco era su referente cultural, económico, y ahora los palestinos no pueden viajar a Damasco, ¿no? O sea, están realmente constreñidos a un territorio y toda esta riqueza textil es posible por los intercambios, por el comercio. Entonces, bueno, esto es una idea para darnos de este territorio tan pequeño que nos menciona Shadi, y yo quiero abusar ahorita que tengo el micrófono. Miren, este mapa que está bordado en 2010, el de la izquierda, es el mapa de Palestina, hecho ya contemporáneamente, y tiene los elementos típicos de cada una de las regiones, pero lo bordó una señora en 2010 que conoce los elementos de los textiles palestinos en toda la región. Del lado derecho hay uno muy similar al que tienen exhibido en la exposición de 1925, también de lino y de seda. Pero bueno, para darnos ese brinco temporal, para muchas artistas del bordado, sigue estando, ¿no?, el mapa completo de Palestina, de acuerdo a los referentes que se tenían por cada una de las regiones. También ahí está el mapa de Oaxaca. A ver si Héctor comentar algo. Bueno, este mapa quizá muy probablemente se conozca muy bien por el público de aquí. Es un mapa que preparó Alejandro de Ávila con el equipo de la Conavio de ese momento en 2013, hace ya bastantes años, 2012, 2013. Y es una muestra de la gran diversidad cultural que existe aquí a través del textil. Como bien explicaban Shadi y Alejandra hace un momento, aquí hay una variedad lingüística mucho mayor de la que vimos en el mapa anterior. Sin embargo, me gustaría que nos fijemos en el primer renglón,
donde están los pueblos de la Chinantla. Ahí pues es un mismo idioma, podríamos decir, con sus distintas variantes, y vemos esos cambios, ¿no? Para un ojo entrenado sí sabe muy bien diferenciar de dónde es cada una de las personas que porta ese huipil. Para alguien no entrenado es lo mismo, ¿no? Y entonces ahí también caemos en el traje indígena. ¿Qué es el traje indígena? Indígena como categoría misma es muy problemática, ¿no? Estos son los huipiles de los pueblos chinantecos, como eran. Hoy también vemos lo que pasa en los vestidos de Palestina. Estos cruces de diseños donde pasa de una comunidad a otra, incluso fuera de esos poblados, gente que ha migrado y que conserva esos recuerdos. El renglón que sigue vemos los 3 pueblos triqui más grandes, Chicahuaxtla, Tunyoso y Copala. Y pues esos 3 también con la gran migración que han tenido, no solamente en términos nacionales, sino internacionales, pues vemos que una guelaguetza que ocurre en el norte de Estados Unidos visten esos huipiles continuamente como parte de ese recuerdo, ¿no? Esa diáspora cultural que también se refleja acá. Entonces, cuando Shadi me enseñó el mapa que acabamos de ver, me gustó mucho la propuesta de poderlo incorporar a la exposición a un lado, a un costado justamente de este mapa, que podamos ver y understand. Perdónenme, estoy un poco medicado. Que podamos ver y entender la gran complejidad que hay en términos culturales, en términos humanos, pero que no por estar divididos, no por tener esa separación, esas diferencias, estamos divididos, ¿no? Ese es el punto primordial como concepción del Museo Textil de Oaxaca y que es uno de los valores de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, que es quien nos patrocina. Esta comunión y este respeto por la diferencia, más allá de una tolerancia, un respeto total, ¿no? Una aceptación del otro y de esa diferencia como una aportación a nuestra persona, a la cultura en general. Entonces, pues ya esperamos muy pronto tener ese mapa a un costado de en el museo como parte de la exposición. Muchas gracias. Gracias a los dos. Bueno, con este diálogo que esta exhibición está estableciendo entre México, entre Oaxaca y Palestina, pues también lo estamos haciendo pues al estilo de como el museo ha estado haciendo ese tipo de cosas. ¿Y nos quieres platicar un poco sobre el patchwork y cómo se está haciendo un diálogo entre Palestina y Oaxaca y México, más bien, a través del bordado? Bueno, pues desde hace varios años el Museo Textil ha estado tratando de conjugar distintas comunidades en distintos proyectos, a veces de manera presencial, a veces de manera remota, donde nunca nos conectamos físicamente, pero y ni lingüísticamente, pero que a partir de otros elementos sí hallamos un punto en común. De nuevo voy a volver a tu ejemplo, Magda. Perdona que te mencione tanto, pero qué bueno que estás aquí enfrente de mí. Porque hace unos años tuvimos una exposición de co-creación entre Oaxaca y Gujarat en India y fue totalmente virtual, fue antes de la pandemia, con WhatsApp básicamente y Google Translate y a ver cómo nos iba, porque íbamos de tacuate a español, a inglés y a gujarati y de vuelta, ¿no? Entonces era realmente un teléfono descompuesto esa conversación. Pero lo importante es lo que dijo Magdalena al final. Todas hablamos el idioma del arte y todas hablamos el idioma del textil. Nos entendemos en esos términos. Y entonces eso se me grabó muy bien y cuando apareció la oportunidad de esta exposición, platiqué con la doctora Marisabel Grañén para hacer un experimento más de esta naturaleza y conjugar las técnicas de bordado de ese territorio y de esa cultura con las que hay acá. Quienes vayan a la exposición, y tal vez ya lo notaron, hay 2 muros con los diseños dibujados en punto de cruz, los esquemas, y más de una figura se repite no nada más entre México y Palestina, sino en muchas otras culturas del mundo.
El lunes nos visitó María Santiago, bordadora de San Vicente Coatlán, con su hija y su nieto. Y vio una figura que hace una guía, que ellas la usan aquí en la parte de la pechera de la blusa. Y dijo, esa es nuestra guía. Y le dije, ¿ya viste cómo se llama? Y se llamaba nopal. Entonces no tiene que haber una comunicación directa. Y tal vez fue una coincidencia, seguramente es una gran coincidencia, pero ahí estamos viéndonos como miembros de una sola humanidad, sin esas divisiones políticas que se han impuesto y que han dividido y que han causado tantos problemas. Pues hay técnicas textiles que también hablan de eso, de esas uniones, y una de ellas es el patchwork, estos trabajos de retales, donde a partir de pedazos pequeños de telas se van cosiendo uno a otro hasta crear obras de pequeño a gran formato y compuestas de muchos materiales, muchas técnicas, muchos colores generalmente. La propuesta entonces fue hacer un patchwork entre México y Palestina. Hicimos una invitación a bordadoras y bordadores de distintas partes de México, la gran mayoría de Oaxaca, y estamos trabajando con el Museo Palestino nuevamente en ese sentido para que allá se haga eso mismo, esa misma selección, invitación. Y comenzamos aquí con una reunión muy similar, bueno, más extendida a la que tuvimos hace un momento en la sala y la que estamos teniendo ahorita, con este grupo de invitadas a bordar. Muchas de ellas estuvieron físicamente aquí, otras se conectaron en Zoom para que todos realmente pudiéramos estar en el mismo canal. Y se les explicó un poco la historia de Palestina en términos culturales, lingüísticos, históricos, las diferencias en bordado, los espejos de cómo los distintos trajes nos hablan de dónde viven las distintas personas y a partir de ello invitarles al grupo a bordar pequeños cuadros. Algunos ya empezaron a llegar esta semana al Museo Textil, 2 cuadros cada quien. Un cuadro se va a quedar en México y el otro se va a mandar a Palestina y allá se está haciendo lo mismo. La mitad se va a quedar allá, la mitad viene acá y se va a crear un patchwork grande en conjunto, como se hacen estos patchworks de manera colectiva, para que uno se quede en el acervo del Museo Palestino y otro se quede en el acervo del Museo Textil, como memoria de esta empatía, de esta solidaridad y de este acompañamiento y apoyo. Esa va a viajar bastante, espero yo. Y bueno, pues también, como dijo la doctora Isabel, que la posibilidad de ver los textiles palestinos en México, como la tenemos ahorita en el museo, también exista allá. Y tener la posibilidad con el Museo Palestino de enviar una pequeña muestra de los textiles, en este caso de Oaxaca, a aquel lado, para que también allá las bordadoras puedan ver lo que se hace de este lado y sorprenderse e inspirarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que estamos viendo que está pasando aquí. Gracias, Héctor. Y la verdad, se trata de un trabajo que no es tan común, ¿no? Como en situaciones así, de la solidaridad con Palestina, es, ¿no?, de un lado para otro, por razones obvias, ¿no? Pero aquí sí estamos viendo también la posibilidad de que incluso en condiciones así se puede establecer un diálogo entre iguales, un diálogo horizontal entre dos lugares distantes, pero donde sí existe un lenguaje común a través del bordado y del textil. Y es algo que, bueno, pues a través de la comunicación que hemos tenido con Palestina, con el museo y el trabajo que ellos van a hacer, pues sí se percibe, yo lo he percibido como un entusiasmo genuino, porque no se está viendo, a través de este tipo de trabajo, no se está viendo a los palestinos nada más como víctimas. Se está viendo a personas, sujetos vivos, con una historia muy larga y que pueden entrar en diálogo con personas a través de la riqueza de quienes somos, ¿no? Y que al mismo tiempo, sí, yo recuerdo como que cuando se les hemos preguntado al museo ahí, y le hemos preguntado varias veces, cómo enviamos piezas de aquí para Palestina.
y yo sentí como que no nos entendieron al principio, es por qué quieren que nosotros veamos lo que están haciendo ahí, ¿no? Como que, ¿por qué piensan que vuestra mirada es importante en este sentido? Porque es al opuesto, es nosotros estamos viendo, y los palestinos, pues sí, en situaciones así de una vigilancia máxima, extrema, cámaras por todos lados, el cuerpo, uno se siente desnudo todo el tiempo porque estás siendo sometido al colonizador, de repente decirles o decirnos que pues no, nuestra mirada también es importante, como los palestinos ven a México y las palestinas ven a México y cómo pueden estar en este tipo de diálogo. Entonces, es un gran trabajo lo que se va a hacer desde la ternura, desde la experiencia. Querías aplaudir, lo puedes hacer, ¿no? Que sí. Sí. Y, no, y nos honra mucho que eres parte de esto también, por supuesto, y gracias por estar aquí. Bueno, tenemos poco tiempo, pero podemos abrir para ustedes, para comentarios, preguntas que tienen a nosotros aquí. Perdón, no sabría cómo formular, pero voy a intentar. Me vino en mente cuando llegan los españoles, cómo traen todo ese bagaje árabe también y de tantas partes. Me vino en mente si en el textil de Oaxaca hay como un signo, un símbolo claramente definido que pudiera venir del mundo árabe. Y no como esas técnicas que hay en todo el mundo y que irremediablemente se parecen porque pues no hay más que hacer ese gesto siempre, ¿no? Y si hay algún símbolo, alguna figura. Justo hablábamos de eso ayer con Héctor y ahorita si puedes compartirnos lo que me comentaste de los catálogos que venían de Francia. Pero primero respondiendo, yo creo que no, directamente de los textiles palestinos en particular, que haya habido un elemento que cruzó para inspirar los bordados de Oaxaca, no lo creo, porque las migraciones ya fueron recientes, pero la gente, los palestinos que migraron a México, escasamente pudieron traer sus trajes. Después de la Nakba, se llevaron lo que tenían ya elaborado, pero la confección de un traje completo es prácticamente imposible. Ahora hacen chales, o sea, piezas más portables, servilletas, cojines, fundas para sábanas, porque ya la elaboración de un textil completo es prácticamente imposible con las técnicas tradicionales. Entonces yo creo que no, Héctor, pero ¿tú qué crees? Sí, tampoco creo que directamente, pero lo interesante de la historia textil es que es un reflejo de cómo pensamos como humanos y cómo como humanos ante ciertas necesidades llegamos a resoluciones similares. Y una de ellas es el telar. Y entonces aquí, sé que tal vez no lo vean hasta allá, pero es una estrella son 8 estrellas, un grupo de 8 estrellas. En general son ángulos bastante inclinados, figuras geométricas, líneas, diagonales, horizontales. Estos diseños los brinda mucho la misma estructura del telar. El tener urdimbre en ese sentido y trama en ese sentido da un cierto rango de posibilidades estéticas por el mismo cruce. Y hemos visto históricamente que poblaciones que tejían y que después dejan el telar y se van al bordado, traducen esos diseños al bordado. Y muchos de los que estamos viendo en muchas comunidades en el mundo vienen de ahí, ¿no? Se tejían primero y luego se bordan. Y la gran universalidad que existe en ciertos motivos, como por ejemplo, muchas gracias por mostrarnos esto, estas palomitas con la estrella al centro, pues lo vemos en muchísimos trabajos en el mundo. No estoy diciendo que este sea el caso de este en particular, pero se debe en gran medida a la circulación de revistas con patrones de bordado, que es muy antigua, ¿no? Y en particular en el pueblo palestino, la marca de hilos DMC de Francia, pues incluía con la venta de los hilos, la venta de
patrones, y entonces la gente lo seguía. Y al día de hoy sigue siendo así. La proveedora de DMS en México, en su página web, vende completito el kit, ¿no? De hilo, tela y el patrón. Y entonces el mismo patrón puede aparecer aquí y en Zumba, ¿no? Y no hay una comunicación directa cultural, sino más bien mercadológica y capitalista. Yo creo que escuchando la pregunta y lo que están diciendo es la historia del encuentro de lo que hicieron los migrantes o las migrantes que vinieron a México y qué es lo que encontraron aquí y en qué tipo de diálogo entraron aquí. Yo creo que es una historia que hay que escribir y hay que hacer una arqueología para poder saberla, ¿no? Cuando hablamos de migración árabe o levantina, ¿no? Palestina, Siria, libanesa, a México, estamos hablando de principios del siglo XX, donde toda esta cultura todavía era algo muy vivo, donde todavía no estamos viviendo en un mundo tan hipernacionalista como hoy. ¿No? En un momento donde Líbano, Siria, Palestina era la misma cosa, básicamente, ¿no? Eran nada más nombres y fronteras que algún europeo dibujó, ¿no? Pero la gente todavía se veía a sí misma como parte de toda esta región. Y vienen aquí a México y ¿qué es lo que ven? ¿No? Y específicamente en la cultura del bordado palestino o de la región es una historia de mujeres. Y esas mujeres migrantes, ¿cómo vieron el textil acá? ¿No? Ayer estábamos hablando, por ejemplo, sabemos que aquí en Oaxaca hay una presencia, por ejemplo, de migrantes iraquíes, además de los libaneses, pero también migrantes iraquíes, de una comunidad muy específica de cristianos iraquíes asirios, que vinieron aquí, cuya lengua materna no era solamente el árabe, no, bueno, árabe no era su lengua materna, pero era su lengua nacional, por decir algo, pero hablaban asirio, lo que ellos llaman cristiano a veces, ¿no? Que es muy propio de ellos, una variante, ¿no? Descendiente del arameo. Y, y los podemos ya imaginar llegando aquí a Oaxaca a principios del siglo XX, donde las lenguas originarias tenían mucho más presencia también de ahora, y cómo interactuaban con ella y a lo mejor también aprendían alguna lengua que otra. Pero pensando desde la cultura del bordado y del textil, sí me gustaría pensar cómo esas mujeres migrantes, qué es lo que encontraron aquí. Y no es fácil encontrar esas respuestas todavía, ¿no? Cuando la doctora María Isabel Granián Porrúa escribió el libro del que nació nuestra cátedra en el Colegio de México, que es sobre José Youssef Saleh al-Helou, José S. Helou, escuchándola hablar y viéndolo en el libro, las fuentes que tenemos sobre esta historia de los migrantes, en este caso libaneses, en México es una historia muy masculina, ¿no? Es el periodismo más que todo, o hubo un periodismo árabe aquí en México, pero la gran mayoría de los autores, los temas del que se hablaba, son temas que hablaron de los varones principalmente. Entonces, todo esto un poco se pierde, ¿no? Y si una mujer entraba para hablar sobre esto, pues tenía de cierto modo como entrar con mucha violencia para poder hablar entre ese grupo de varones. Entonces queda esta pregunta abierta, ¿no? Como que esas miradas que ocurrieron también en este territorio, bueno, a lo mejor vamos a poder percibir algo en este trabajo en conjunto, ¿no? Que se va a hacer. ¿Más comentarios, preguntas? Una nota sobre eso es lo interesante, en mi opinión, es cómo cada lugar se va apropiando y va interpretando la forma y el diseño, ¿no? Esta estrellita como flor que está entre las palomas, em, para el pueblo palestino son estrellas, pero María Santiago dijo, por ejemplo, en cuanto lo vio antes de leer, dijo, esas son nuestras flores. Para ellas son flores, del otro lado son estrellas, pero la forma es igual. Y eso es lo rico de la humanidad, ¿no? Que cada quien le vamos construyendo esa historia, y los trajes que se visten en muchas comunidades de México llevan esa historia, ¿no? El
traje ismeño siempre me gusta sacarlo en este tipo de conversaciones porque nada del traje ismeño es local. Nada del traje ismeño existía. Es terciopelo, es satín, es raso, es encaje, es bordado en bastidor. Nada de eso era de acá. Y hoy es emblemático del país, ¿no? Entonces, esa transformación cultural que se da a lo largo del tiempo por las mismas comunidades es algo valiosísimo. En la exhibición donde hay muestras de arte palestino, también vemos que uno de los símbolos importantes que los artistas palestinos, las artistas palestinas han recorrido es el nopal, por ejemplo, ¿no? El nopal que para nosotros en términos históricos pues es algo más reciente, porque ¿no? llegó acá y solo cuando ya hubo contacto con esta parte del mundo en algún momento de la historia se transportó para allí. Había que darle un nombre y en árabe conocemos al nopal como sabr, que es paciencia, porque la gente se encontró con una planta muy paciente, ¿no? Que aguanta. Y claramente, a lo largo de mucho tiempo después, en el contexto palestino, pues este sentido de aguantar, de resistir, de estar nada más, de ser testigo a una historia, porque es también una planta que en el contexto palestino es testigo de que aquí hubo un pueblo palestino, una aldea palestina, porque la gente lo plantó, lo usaba como para demarcar territorio. Es como un ejemplo de esos diálogos a muy largo, ¿no? Durante muchos años en la historia. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Bueno, pues a ver, sí. Bueno, nada más es el agradecimiento hacia ustedes, Ale, por compartir con muchas de las personas aquí presentes, en su mayoría oaxaqueños, el tema de la cultura palestina. Creo que tenemos que reforzarlo, creo que tenemos que ser conscientes de la problemática que enfrentan ustedes como palestinos. Y bueno, pues como que reforzar ese tema para que lo demos a conocer hacia afuera, hacia el mundo, a que escuche lo que ustedes están pasando como palestinos. Muchas gracias por compartir. A ti muchísimas gracias. Gracias a ustedes, todas y todos, por venir. La exhibición va a estar hasta agosto, hasta el 2 de agosto. Los invitamos a que estén pendientes de más actividades que van a estar alrededor de esta exposición y cuando ya podemos también tener algo nuevo que surge de esto para mostrarles pronto. Sí, pues yo también quiero agradecer, ¿no?, su presencia y su conocimiento, el podernos transmitir con esta sabiduría todo lo que realmente significa la cultura palestina. Y pues bueno, agradecer porque la vez pasada nos dieron estas pues papelitos, porque estaban en papelitos, y bueno, yo pude sacar ya esto en punto de cruz, que me encanta además, ¿no? Me fascina y pues me emocioné mucho también, pues plasmándolo, ¿no? Bordándolo, todavía no lo termino, pero ya casi, ¿no? Y eso por un lado, y por otro, pues que es una vergüenza que el Estado mexicano no rompa relaciones con el Estado sionista de Israel. De verdad a mí me avergüenza. Y hacemos ese llamado desde el corazón porque necesitamos que realmente se pronuncien, que dejen de tener ese temor, ese miedo, ¿no?, a los poderosos, y que se pronuncien en contra del genocidio, porque es un genocidio y no podemos estar mirándolo todos los días. A mí me avergüenza y de verdad, pues desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Aprovechando, desde el Museo de las Culturas del Mundo hemos
dado muchos talleres de bordado con motivos palestinos de Tatriz. Y las señoras que han acudido a bordar ya están muy avanzadas, digamos, tienen un nivel alto como el de usted, y lanzamos un concurso de bordado con motivos palestinos como un homenaje al pueblo palestino para obligarnos un poco a estudiar los motivos, a consultar los libros, y lanzamos esta convocatoria para hacer una pieza completa, ya sea un chal, una camisa, o sea, puede ser algo contemporáneo, pero que tenga algunos motivos y que nos pongan ahí de dónde los tomaron, qué las inspiró a hacerlo. Así que si quiere participar, ahorita le paso la información. Y si alguien más quiere participar, recibimos las piezas hasta agosto. Se va a hacer un concurso, habrá premios y se exhibirán para el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, que es el 29 de noviembre. Bueno, ese es el anuncio. Gracias. Pues muchas gracias, Alejandra, Héctor, a ustedes. Y bueno, pues los invitamos a ver la exhibición aquí en el Museo Textil de Oaxaca. Gracias.